meses recordar. Perdón, perdón. Bueno, voy a arrancar otra vez para lo que les quedó el sonido de esto fue cortado. Les debo decir que hoy es un muy buen día para el proceso de vacunación por parte de las empresas a sus empleados, proceso que arrancó desde el mes de febrero de este año. Recordarán ustedes cuando nosotros le pedimos al país y le pedimos al gobierno nacional que nos permitiera hacer un ejercicio de apoyo al Plan Nacional de Vacunación por la vía de poder nosotros desde el sector empresarial, desde las empresas, poder ofrecerle vacuna a los empleados. Como ustedes recordarán inicialmente, pues claro, tuvimos un reto importantísimo desde el punto de vista de disponibilidad de vacunas, desde el punto de vista de vacunas que no existían en el mundo, desde el punto de vista de vacunas que había y de alguna forma había que conseguir desde el punto de vista de autorizaciones, desde el punto de vista de autorizaciones en términos de licencias a través de las cuales traerlas, desde el punto de vista de entender también cuáles eran los contratos que estaban siendo firmados en los mercados internacionales. Hubo muchísimas discusiones sobre muchos temas y afortunadamente hace más o menos un par de meses logramos un muy buen acuerdo con el gobierno nacional para que pudiéramos a través de, yo diría, el mecanismo más colaborativo posible que nos hubiéramos podido imaginar, y es trabajar conjuntamente y hacer como una gran APP. Es decir, lo que tenemos hoy en día realmente es una alianza público-privada muy robusta, quizá de las más robustas que se hayan construido durante toda esta atención de la pandemia, en donde lo que estamos haciendo es logrando tener acceso a vacunas que han sido aprobadas, pues primero su importación ha sido aprobada por el gobierno nacional y a tener acceso también a poder utilizar los canales que el gobierno nacional construyó con las farmacéuticas internacionales para poder acceder a esas vacunas, poder traerlas y poder nosotros disponer de las mismas de forma que se pueda adelantar un proceso de vacunación realmente masivo como lo van a ver ahorita, porque ahora les vamos a dar algunas cifras supremamente valiosas y supremamente importantes. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos y vale la pena decirlo, tenemos una reglamentación general, una reglamentación que no es solo para la ANDI, es una reglamentación general en términos de que es para todo el sector privado. Vamos a tener, sí, los primeros hechos concretos en esta próxima semana, pues tenemos ya los hechos concretos en esta semana que de alguna forma arranca el día de hoy, y vamos a tener muy seguramente muy pronto, y hablaría yo de una semana o quizá 10 días, pero ojalá fuera una semana, momentos en los cuales ya vamos a tener personas vacunadas. ¿Por qué nos interesa hacer esto? Nos interesa por muchas razones. Nos interesa porque no hay la menor duda de que las grandes herramientas que tenemos en este momento para poder contener la pandemia, para poder contener el contagio y para poder generar reactivación económica son dos. Uno, el autocuidado, que eso depende pues de cada uno individualmente, y en esto no nos vamos a cansar nosotros de insistir en lo importante que es el tema del autocuidado. Realmente yo diría, Colombia tiene en todo caso una deuda en términos de comportamiento, en el sentido de que nosotros todavía hemos tenido situaciones de indisciplina, situaciones de aglomeración, situaciones de demasiadas personas estando al mismo tiempo en medio de situaciones complejas que han generado altos contagios. Tenemos una situación que tenemos que registrar hoy en día como muy preocupante en términos de, por supuesto, número de fallecimientos, número de contagios y niveles de ocupación de las salas de cuidados intensivos. Sin la menor duda, este es un tema que nos preocupa. De manera que está primero el autocuidado y no podemos, digamos, ser suficientemente enfáticos en seguir insistiendo en ello. Y la otra gran herramienta que tenemos, sin duda, es poder acelerar y poder fortalecer y acompañar y complementar el Plan Nacional de Vacunación hecho por el gobierno y planteado por el gobierno nacional. El gobierno nacional ya ha logrado, digamos, un número importante de vacunas. Entiendo que sí, la cifra de vacunas al día de ayer, por cierto, superó los 15 millones de vacunas, lo cual es muy bueno. Entiendo que inclusive el día de ayer fue un día récord en términos de vacunación, y yo diría que tenemos que felicitar al gobierno, pero también tenemos que felicitar a los entes territoriales y a todas las IPS y empresas
del sector salud que se han dedicado a vacunar. Se lograron más de 370.000 vacunas el día de ayer, lo cual es sin duda alguna pues una muy buena noticia. Ahora, en todo caso, estamos apenas en 15 millones de vacunas. Recuerden ustedes que una muy buena parte de las vacunas requieren de dobles dosis. Entiendo que van a llegar hoy en día vacunas de una primera dosis, que le oí al consejero Víctor Muñoz decir, al director del DAPRE, decir que iban a llegar cerca de 500.000 vacunas el día de hoy de una sola dosis, lo cual es bueno, por ejemplo, para los casos en los cuales es difícil la logística y es difícil llegar a territorios, por ejemplo, recónditos, o también para lograr, digamos, seguramente niveles de inmunización suficientemente veloces y suficientemente rápidos. De manera que eso está pasando. Sin embargo, pues estamos apenas entre el 10 y el 12% de la población vacunada, de manera que tenemos una tarea muy grande por delante. En esto todos los esfuerzos que podamos hacer serán importantes, toda la unión que podamos generar será importante, y quiero pues resaltar las capacidades que hemos tenido de trabajar con Ministerio de Salud, las capacidades que hemos tenido de trabajar con el INVIMA, con la Unidad General del Riesgo, con el FOME, con el Ministerio de Hacienda y con Presidencia de la República, porque sin duda ha sido un trabajo denodado, un trabajo grande, con trasnochos, inclusive en un momento dado, inclusive con situaciones relativamente tensas derivadas de la adrenalina que implica un proceso de esta naturaleza y de la responsabilidad también que implica un proceso de esta naturaleza. Una de las características más importantes del instrumento que puso a disposición el gobierno de nuestra iniciativa es el hecho de que por estar dentro de los contratos o dentro del contrato de compra del gobierno nacional se pudo salvar uno de los mayores obstáculos que teníamos por delante, como era el obstáculo de la indemnidad, que recordarán ustedes es un poco la responsabilidad de última instancia en caso de que eventualmente hubiera acciones jurídicas por situaciones relacionadas con el proceso de vacunación propiamente dicho. Esto para las compañías, para las empresas colombianas era muy complejo. Ustedes entenderán, si mañana, el día de mañana, una empresa de restaurantes que hizo el esfuerzo de, con sus recursos, poder vacunar a sus empleados, pues seguramente el hecho de tener que eventualmente cubrir con el riesgo de que la vacuna funcionara o no funcionara, o que la vacuna tuviera algunas consecuencias sobre las personas, era muy complejo. Y esto, pues, además de lo cual no saben los restaurantes. De eso sabe mucho el INVIMA, de eso sabe mucho el Gobierno Nacional, de eso sabe mucho el Ministerio de Salud y de eso saben los laboratorios. Y en ese orden de ideas y las farmacéuticas, de manera que en ese orden de ideas, digamos, el riesgo quedó donde está mejor asumido, que es de alguna forma como que responde a uno de los principios generales de la asunción de riesgos en este tipo de procesos. Con esto dicho, hay que decir que tenemos todo un cronograma que ha sido un cronograma, digamos, como les decía, lleno de tareas y lleno de retos y lleno de desafíos durante los últimos meses. Ha habido, especialmente en términos del gobierno nacional, ha habido una cantidad de hechos importantes en términos de regulación y de reglamentación a través de resoluciones, a través de decretos. Ustedes los conocieron, fueron públicos, fueron comentados. En algunos casos hubo que sacar nuevas versiones, el gobierno atendió efectivamente las solicitudes que fueron hechas por nosotros, y tenemos ya un proceso que está listo en funcionamiento. El proceso, como ustedes saben, de parte nuestra, surtió una primera fase que fue la fase de convocatoria, tratar de entender si efectivamente las empresas estaban interesadas o no lo estaban para hacer esta inversión, que es una inversión solidaria, porque como ustedes bien saben, tendrá un carácter gratuito para todos los empleados, para los ciudadanos que se beneficien del mismo. En este orden de ideas, se hizo una convocatoria hace unas 4 semanas más o menos, una convocatoria en donde le dijimos a las empresas en forma amplia, se le contó no solamente a las empresas de la ANDI, se le contó a las empresas del Consejo Gremial, se le contó a todas las empresas, porque lo hicimos a través de redes y demás, nos ayudaron cámaras de comercio, muchos gremios nos acompañaron, se les contó que existía esta posibilidad y se les pidió que nos indicaran si estaban interesados en hacerlo. Recibimos más de 5.500 en manifestaciones de compromiso y de intención de empresas, 5.500 compañías, de las cuales un poco más de 600, son alrededor de 640, 650 son compañías ANDI, o son compañías afiliadas, digamos, a nuestro gremio,
pero por lo tanto, digamos, las otras 4.850 son compañías que no son parte de la ANDI. Y esto es muy importante para nosotros decirlo porque desde el principio el proceso fue diseñado como un proceso amplio, no un proceso exclusivo, no un proceso solamente para un gremio, no. Dijimos, nosotros vamos a ser operadores, nosotros con mucho gusto ponemos a disposición de todo el país, a disposición de la ciudadanía, del empresariado y de sus empleados, los instrumentos jurídicos, los instrumentos, los vehículos financieros, los contratos, pero también toda la parte logística y toda la parte de realmente de materialización. Entonces tenemos 5.500 compañías. Logramos con el gobierno nacional en un momento dado una oferta que ojalá pues cambie, pero una oferta, digo que cambie para arriba, que crezca. Logramos una oferta de 2.500.000 vacunas. Ya eso es un número importantísimo de vacunas. Como ustedes saben, se trata de vacunas de origen de laboratorio Sinovac, que son vacunas de doble dosis, es decir, con 2.500.000 vacunas nosotros seremos capaces de vacunar a 1.250.000 personas. Cuando fuimos a ver las manifestaciones de intención por parte de las empresas, de esas 5.500 compañías, a cuántos empleados íbamos a poder vacunar o se podría vacunar, digamos, con las manifestaciones de interés recibidas, nos encontramos con que son 1.750.000 personas las que eventualmente quieren ser vacunadas. Es decir, tenemos en todo caso en este momento 500.000 que no tendríamos cómo atender con este lote que ha sido hasta ahora confirmado, o con estos lotes que han sido hasta ahora confirmados, porque serán varios lotes, como seguramente vamos a contarles ahora. De manera que lo primero que pudimos deducir de esto es que efectivamente sí había interés, se presentó un interés solidario muy robusto, un interés solidario muy destacado, diría yo, por parte de las empresas colombianas queriendo proteger a sus trabajadores y queriendo proteger a sus colaboradores. Una aclaración especial que habría que hacer es, también apareció la idea, conversando con el gobierno, de que eventualmente pudiéramos ofrecerle sistemas de vacunación o esquemas de vacunación a los familiares de los empleados. Pues bien, dentro de este 1.750.000 personas que hasta ahora están siendo incluidas en la línea, en la lista, no están todavía los familiares de los empleados. Ahora, nos hemos encontrado, cuando hemos conversado en casos individuales, con que una muy buena parte, probablemente de los padres de los trabajadores, ya han sido vacunados por el Plan Nacional de Vacunación, entonces ahí no tendríamos un afán grande, pero pues ahí están cónyuges, están eventualmente hijos y todavía que estarían pendientes. Entonces, por ahora tenemos la manifestación de interés para poder llegarle a 1.750.000 y tenemos vacunas para 1.250.000. Con esto lo único que habría que decir es que ojalá podamos conseguir más vacunas, ojalá haya otras iniciativas del estilo de esta iniciativa, que ya entiendo que hay varias entidades que las quieren, la quieren adelantar, ojalá haya otras iniciativas que hagan lo mismo. Nosotros inclusive desde la ANDI hemos dicho, ponemos a disposición de las otras entidades todo el conocimiento que hemos adquirido hasta ahora, porque hay que decir, esto en Colombia no se había hecho, requirió de una gran cantidad realmente de diseño en términos jurídicos, en términos financieros, en términos operativos, en términos logísticos, y por supuesto nosotros le asistiremos y de alguna forma acompañaremos cualquier otra iniciativa que quiera y requiera y nos pida que lo acompañemos. Lo haremos porque de verdad que estamos convencidos que esto es de las cosas más importantes que puede pasar en Colombia hoy en día. Una condición muy especial que nos puso el gobierno nos puso varias condiciones que encontramos todas razonables, pero una condición, nos puso la condición de que fueran gratuitas y serán gratuitas, es decir, todo el sistema que se está montando es un sistema por el cual sin ningún costo para las personas, para los ciudadanos, para los empleados, las empresas en forma solidaria están asumiendo ese costo. Ahora les voy a hablar un poquito de cifras porque las cifras son bastante importantes hoy día. La otra condición que nos puso era que nosotros montáramos un sistema de vacunación distinto o adicional en términos de sus capacidades al que ya el gobierno nacional está utilizando. Y esto es muy razonable porque no pudiéramos caer en una situación pues no deseada en la cual termináramos, por ejemplo, compitiendo por vacunadores o compitiendo por sitios de vacunación. Entonces, todo lo que se está haciendo hasta ahora es adicional a lo que el gobierno nacional ha venido montando, que ya es muy grande.
Entonces, ahí está el compromiso muy, muy robusto de las empresas a través de quienes están siendo contratados para que efectivamente el sistema sea un sistema complementario al sistema que hasta ahora se está implementando dentro del Plan Nacional de Vacunación. Tengo inclusive un dato de que no sé si y lo quiero consultar porque ya, sí. En el cronograma que teníamos planteado, entonces, lo primero que hubo que hacer fue la identificación de las compañías, repito, 5.500 compañías, identificación de personas, entonces estamos hablando de 1.750.000 personas, cifras redondas, y el siguiente hecho importante es el hecho de el momento en el cual se hacen las consignaciones para poder pagar las vacunas. ¿Cómo se definió todo junto con el Ministerio de Salud y con la Unidad General del Riesgo y con la Secretaría General de la Presidencia de la República y con el FOME? Se dijo, una vez tengamos, recuerden ustedes que estas vacunas son compradas en el mercado internacional, por lo tanto están denominadas en dólares y tienen una gran cantidad de características complejas, digamos, en términos de superatividad. Una vez tengamos la confirmación de que va a haber lotes que se van a ir despachando, vamos a ir recolectando los fondos y vamos a tenerlos listos para ser girados en forma inmediata, porque piden los laboratorios que sean girados en forma inmediata para lograr, para producir los despachos finales. Hay que pagar eso, hay que pagar la logística, hay que pagar el transporte aéreo, una gran cantidad de cosas. Entonces, una vez tenemos esa confirmación real, entonces nosotros nos lanzábamos a hacer el recaudo de los fondos. Esa confirmación, la confirmación final del primer lote la recibimos realmente ayer, para 400.000, las primeras 400.000 vacunas. La recibimos ayer, por lo tanto hemos corrido contra reloj y hemos puesto en aprietos, diría yo, a las compañías y a las empresas para que además hagan lo propio para lograr conseguir recursos para poder atender esa necesidad y para que las vacunas sean despachadas. Pues bien, hicimos un trabajo con las fiducias, hicimos un trabajo con los bancos, hicimos un trabajo con el gobierno nacional, un trabajo conjunto, hicimos un trabajo con las empresas para que las empresas hicieran sus aportes, repito, sus aportes solidarios, porque son aportes solidarios, y se inició un proceso hoy a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana se abrió la fiducia para que las empresas pudieran girar los recursos correspondientes a las primeras vacunas y ya comenzáramos como todo el proceso. Pues bueno, son las 11:40 de la mañana. Hay que decirles que de las 10 de la mañana a las 11:40 de la mañana se han recibido en la fiducia 100.049 millones de pesos. 100.000 millones de pesos han sido girados por las compañías en esta hora y 40 minutos para poder atender la compra de las vacunas. Es una cifra, pues, yo diría casi que nunca vista en un proceso de esta naturaleza en Colombia. No son manifestaciones de interés, no son personas que levantaron la mano, no son compañías que firmaron un documento, no. Son empresas que giraron a una fiducia y que hicieron transferencia de los recursos. Requeríamos cifras más, cifras menos, requeríamos de 28.000 millones de pesos para poder asegurar las primeras 400.000 vacunas y ponerlas a disposición del sistema. Pues bueno, ya tenemos en este momento 100.000 vacunas. ¿Cuál es el total que tenemos previsto que se pueda y que se deba recoger en los próximos, ahí sí es verdad, casi que horas y días? Son 185.000 millones de pesos. Pero tenemos a estas alturas, en 1 hora y 40 minutos, recaudado el 53.8% de esos recursos. Ahora, ¿en qué se utilizará? ¿Se utilizarán estos recursos? Se utilizarán en las primeras 400.000 de las cuales ya les hablé, y en las segundas, el segundo 1.100.000 vacunas que deberá ser despachado según nos fue informado este fin de semana, este domingo, entre sábado y domingo. Es decir, nosotros este fin de semana tendremos 400.000 vacunas en Colombia y alrededor del miércoles, digamos martes o miércoles, tendremos el otro 1.100.000 más o menos, ¿no? El lunes tenemos 1.500.000. Bueno, me están corrigiendo y me están diciendo, el lunes tenemos 1.500.000, voy a darme un margencito. Ya lo sé que estoy hablando con medios de comunicación, entonces no creo que sea un margencito ya demasiado privado,
pero digamos que el lunes tenemos 1.500.000 vacunas, el lunes y martes 1.500.000. Eso tiene que salir de China, tiene que volar muchos kilómetros, tienen que venir en aviones especiales, tienen que tener refrigeración especial. Bueno, en la semana entrante, los primeros días, tendremos entonces 1.500.000 vacunas. Y ya los recursos están prácticamente, bueno, como ustedes vieron, en 1 hora y 40 minutos se obtuvo el 54% de los recursos, el 53.8% de los recursos que se requieren. Seguramente esta tarde tendremos una cifra distinta y seguramente mañana tendremos una cifra diferente. Ahora bien, como ustedes saben, hay compañías que están en este momento en cola, que expresaron su interés. Esas compañías, básicamente lo que vamos a hacer es un proceso por el cual eventualmente, cuando ya hayamos cerrado la recepción de recursos ahorita y veamos si hay todavía espacio para que pueda haber para que otras compañías puedan entrar, simplemente lo que vamos a hacer es darles entrada. Eso lo que nos interesa es que haya la máxima participación posible. ¿Por qué se puede presentar eso? Por varias razones. La primera razón es porque, por ejemplo, esta manifestación de interés la hicimos hace un mes y ha habido incluso empleados de compañías que han sido vacunados durante este mes. Entonces seguramente las compañías pues cambian de opinión y dicen, yo realmente esas personas que ya me vacunaron, pues no necesito que las vacunen. O puede ser que cambien de opinión simplemente, pero lo que tenemos en este momento es un proceso muy dinámico que esperamos sea lo más amplio y lo más participativo e incluyente posible. Tenemos demandas de todo el país, tenemos de todos los sectores. Estaba y pedí que me dieran, por ejemplo, un listado y quiero leerlo porque es muy significativo, un listado ¿dónde lo tengo aquí? Perdón, y quiero leerlo, si me dan un segundo lo encuentro. De gremios y de sectores que han participado en este proceso, que quiero además agradecer toda su participación y decir además que ha sido de gran valía todo el trabajo que ellos han realizado con nosotros. Y quiero decir, han participado y hay compañías que son parte de estos gremios que voy a leer ahora, que son parte de este proceso. ACM, a la Asociación Colombiana de Minería, ACOLFA, ACOLGEN, la Asociación Colombiana de Petróleo, ACOPI, ACOPlásticos, ANALDEX, ANATO, ANDESCO, Asobancaria, Asocaña, Asoflores, Asomóvil, Asocolflores, perdón, Asocolflores, Asomóvil, Asofiduciarias, Asofondos, Camacol, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Colfecar, Confecámaras, Cotelco, Fasecolda, Fedegan, Fedepalma, Fedesoft, FENAVI, FENALCO, Naturgas, la SAC, la Bolsa de Valores de Colombia, AmCham, Pro Bogotá y algunas otras entidades como Pro Bogotá, Pro Antioquia y Pro Pacífico han venido participando. Y por supuesto la ANDI que representamos nosotros y que ha venido haciendo este trabajo. Con esto, ¿qué más deberíamos decir? Bueno, yo quizá de pronto vale la pena decir que este cobro o estos recursos que han sido puestos o que han sido aportados hasta ahora son recursos que corresponden a la adquisición y traída desde China hasta Bogotá de las vacunas. Luego hay otros recursos que también se comprometieron a aportar las compañías que están, las empresas que están participando, que es la parte de la aplicación y la logística en Colombia. Eso lo cobraremos o les pasaremos los tickets para que lo consignen en los próximos seguramente 2 o 3 días. Eso va a suceder muy pronto. Pero esto se refiere exclusivamente a la adquisición y la traída. Recuerden ustedes, y me preguntaron y lo han preguntado en varias ocasiones, cada dosis cuesta cerca de $18.5. Son 2 dosis, es decir, son $37 solamente por el material biológico. Y luego, pues, incluye también, digamos, material biológica y la traída hasta Colombia. Y luego, pues, falta una porción, que son quizás los otros $13 restantes, o 20, ¿cuánto es? $23 restantes, ¿sí? Que son los que corresponden al manejo de toda la infraestructura, a la cadena de frío, al proceso de vacunación propiamente dicho, al proceso de agendamiento. Hay que hacer una gran cantidad de cosas. Nos están ayudando
o están siendo parte de este proceso pues, como contratistas las cajas de compensación familiar. También algunas otras IPS, dependiendo de dónde hay presencia y no, o no. En todo caso son operadores del sector salud, que al igual que en todo el proceso de vacunación, porque hay que decirlo así, las empresas del sector salud son las que han hecho la vacunación hasta ahora, las seguirán haciendo, y yo creo que esto no ha sido, entre otras cosas, suficientemente resaltado, creo yo, durante este proceso, y es el papel que han jugado las IPS colombianas y las IPS de las EPS o de las cajas de compensación en todo el proceso de vacunación. Recuerden ustedes que Colombia vacunaba históricamente cerca de 8 millones de personas en un año. Bueno, pues ya llevamos 15 y vamos a tratar de entre todos hacer más de 30, 35 millones de vacunas muy pronto y en forma conjunta. Yo con esto, digamos, no sé si ¿tenemos presentación o no la vamos a hacer, Juan? Sí tenemos la presentación, pero pues los temas los ha ido resolviendo usted, entonces no sé si usted lo considera. No sé si hagamos una cosa, si quieren póngala rápidamente y si no pasamos, debe tener pocos slides igual. Para que tengan las imágenes, para que ustedes y tengan cifras claras, porque yo dije muchas cosas. Adelante. Démosle, por favor, siguiente. Bueno, aquí estamos trabajando. Bueno, además de la ANDI, creo que aquí tengo como un retorno, perdón. Además de la ANDI, pues hemos trabajado pues, con otros gremios, como habíamos dicho ahorita, trabajaremos con cajas de compensación. La Fundación Santo Domingo ha cumplido la función de secretaría técnica, que para nosotros ha sido muy importante. Aquí lo que tenemos es una gran unión del sector empresarial para lograr hacer este gran proyecto que para serles franco, ha terminado de ser un macroproyecto más grande que la ANDI misma casi, desde el punto de vista financiero. Adelante. Bueno, estos son los objetivos, aquí esto ya lo dijimos. Muy fuerte dentro del proceso el tema de gratuidad y de complementariedad al Plan Nacional de Vacunación. Adelante. El marco jurídico que nos guió, que incluye los decretos emitidos por el gobierno, cambiados. Yo quiero resaltar verdaderamente, con gran reconocimiento el trabajo que han hecho las áreas jurídicas de los ministerios, las áreas jurídicas del FOME, las áreas jurídicas de la Unidad General del Riesgo, porque es que si no hubiera habido esta sensación de colaboración muy urgente entre el gobierno y el sector empresarial, esto no hubiera salido adelante. Por favor, adelante. Aquí está un poco la lógica de cómo dijimos que lo íbamos a hacer. El proyecto que nosotros denominamos Empresas por la Vacunación. Es un proyecto que incluye pues, los convenios, las empresas, las fiducias, el FOME, la operación logística, que es la que implica la traída desde Beijing, con condiciones muy especiales, y luego la red de disposición y de vacunación propiamente dicha. Adelante. Ahí tenemos, fíjense ustedes, los datos exactos del número de empresas que solicitaron información y que pidieron y que expresaron 5.943 para 1.730.000 trabajadores, como les decía, a través del contrato del gobierno nacional Sinovac. Adelante. Aquí está toda la lógica de cómo se hace, incluye una gran cantidad de cosas, incluyendo auditorías, procesos de recepción del operador logístico, procesos de almacenamiento que ustedes saben, incluye una cadena de frío que es especialmente importante, el proceso de embalaje, el proceso de consolidación y la entrega final a las IPS para que se pueda dar la aplicación. Sigamos. Sí, perdona. Sí, esa es la parte que no sé si de pronto la quieres explicar tú, Ana. Sí, en la red de prestación. ¿Tienes, no es... ¿Está el micrófono abierto? Adelante. No, está apagado el micrófono. La red de prestación no es distinta de lo que está contemplado en el Plan Nacional de Vacunación para la vacunación que establece el gobierno. ¿Qué me dices? Bueno. ¿Vuelvo a arrancar? Sí, pero a ver,
Sí, sigamos porque hay un montón de gente allá esperando. La red de prestación no es diferente de lo que está contemplado en el Plan Nacional de Vacunación para la aplicación de las vacunas por el gobierno. Básicamente lo que tiene que suceder acá es que las IPS encargadas de esta vacunación realizarán todo el trabajo de identificación de la población a vacunar con las empresas, realizar el agendamiento, conformar la infraestructura que es requerida para esa vacunación y pues ya cumplir propiamente el proceso de vacunación. Al final, lo que nosotros vamos a tener es una población vacunada cuya información va a estar en las bases del gobierno nacional, que va a tener su carnet de vacunación y todo el enlace con la plataforma PyWeb del gobierno. Entonces no es muy distinto, es simplemente un espejo de lo que está previsto en el decreto 109 del Plan Nacional de Vacunación. Adelante. Sí. ¿Falta algo más? Dile a Camila, adelante Camila. Camila, Cami, adelante. Vamos adelante, por favor. Otra más. Otra más. Este es importante. Este es simplemente una imagen de lo que tenemos en este momento por distribución de las solicitudes que hemos recibido. Desde luego, al final, cuando hayamos terminado de hacer el recaudo de los dineros para las vacunas, probablemente este mapa cambiará un poco, pero lo que es importante mirar acá es que realmente logramos hacer una convocatoria a nivel nacional que tiene presencia en todas las regiones del país y que está convocando empresas de diferentes sectores y, como digo, en diferentes lugares. Cuando ya terminemos de cerrar nuestro proceso, tendremos un mapa final, pero esto es un aproximado de lo que está reuniendo la iniciativa en términos de región. Bien, bueno, con esto dicho, yo no sé si quieren, si queremos abrir, Juana, al tema de preguntas. Con esto, básicamente lo que tenemos es un proceso grande, un proceso masivo, un proceso, diría yo, con visos de ser un proceso muy sofisticado en términos tanto jurídicos como financieros, como logísticos, que bueno, que está en este momento saliendo adelante en forma muy exitosa, que esperamos que podamos nosotros poder adelantar para poder poner las primeras vacunas la semana entrante. ¿Hay algunas preguntas, Juan? Juan. Sí, señor. Sí, arrancamos con Lidia Ribón de RCN y se va preparando Juan David Ríos de Blue Radio. Gracias. Entonces, ya tenemos este fin de semana las primeras 400.000 vacunas, ¿cierto? Y el lunes llegarían el restante. 1.100.000. 1.100.000. Las personas, ese 1.200.000, perdón, esas vacunas que ustedes estaban comprando, las 1.250 dosis, cubren las más de 5.000 empresas que contrataron, que estaban interesadas. Esas vacunas cubren 1.250.000 personas. Y de hecho, aunque vamos a tener 1.500.000 vacunas, en realidad por ahora tenemos la confirmación de 1.250.000, pero yo 2.500.000 dividido entre 1.250.000 personas. Tendremos que guardar las que nos sobren por ahora para la segunda dosis y luego para poner las primeras de la segunda dosis, y tendremos que traer 1 millón de vacunas más todavía para lograr completar las 2.500.000. Eso es lo que yo te diría. Estamos en este momento haciendo el balance general para ver cuántas empresas, sabemos el número de personas, todavía no sabemos el número de empresas, cuántas empresas realmente van a quedar cubiertas dentro de lo que se termine cerrando en esto entre hoy y mañana, diría yo. Con esto yo lo que te diría es que luego realmente el deseo nuestro es poder cubrir la totalidad de la demanda. Es más, el deseo nuestro sería ojalá también poder hacer algo con las familias y poder también, porque además hemos tenido manifestaciones y expresiones de interés, por ejemplo, cubrir otras poblaciones, como por ejemplo las poblaciones de estudiantes universitarios y profesores, porque existan universidades que lo quieran hacer. Ese es el tipo de cosas que todavía no tenemos concreto, pero que quisiéramos eventualmente considerarlo a futuro. Las que llegan son la primera dosis y después de comprar la segunda.
Nos falta, bueno, compramos 1.250.000 que van para primera dosis, 250.000 se van a guardar como las primeras de segunda dosis y necesitamos 1.000.000 más que ya han sido de alguna forma identificadas con el laboratorio Sinovac, porque ellos saben que estamos hablando de 2.500.000 vacunas, pero evidentemente esas las necesitamos en unas 3 semanas. ¿Esas 185.000 millones cubrirían las 2 dosis? Sí. Sí, las dos. Las dos, y las compañías están en este momento, que eso es muy importante, las compañías están en este momento fondeando, las empresas están fondeando las 2 dosis para que no nos vayamos a quedar luego cortos. Las próximas semanas serán muy importantes, por supuesto, para tratar de tener el millón, despacharlo, de hacerle toda la logística y todo lo que ya sabemos que hay que hacerle y hemos aprendido en este proceso a la vacunación. Y una última pregunta final. ¿Cuándo tendremos los primeros vacunados de las empresas privadas? Bueno, Ana, hemos hablado de la semana entrante. Ojalá sea, yo diría, en la segunda mitad de la semana entrante. Es lo más realista. De repente nos sorprendemos si tenemos algún vacunado antes, pero realmente lo que queremos es tener, hemos pensado que sea la segunda mitad de la semana entrante. Vamos a arrancar, por supuesto, con las redes más montadas, las que estén más a la mano, las que estén mejor preparadas en este momento, pero la idea sí es poder hacer eso muy rápidamente. Nos vamos a dedicar todo este tiempo a hacer esa vacunación. Sí. Muy bien. Continuamos con Juan David Ríos. Por favor, habilita su micrófono y hace la pregunta. Juan David, gracias. Muchísimas gracias, doctor McMaster, mucho gusto. Quisiera preguntarle si ya hay negociaciones de pronto con otras farmacéuticas en el mismo modelo, digamos, con lo que el Ministerio de Salud fue intermediario para adquirir más vacunas. Ya tenemos estas 2.500.000 vacunas de Sinovac, pero ¿ya hay acercamientos con otras? Gracias. Sí, Juan. Yo le diría que sí, que efectivamente acercamientos existen, hemos tenido conversaciones, hemos contado además con, no me voy a cansar de repetir el grado de colaboración que el gobierno nacional nos ha dado, porque sin esto no hubiéramos sido capaces de sacarlo adelante. Hemos tenido con ellos estos acercamientos. No hay nada que nosotros podamos anunciar formalmente en este instante. Perdona, me salió no hay nada que nosotros podamos anunciar en este instante, pero sin duda alguna sí tenemos en este momento conversaciones en camino. Juan Armando Rojas, de CMI. Muchas gracias, Juan. Buenos días, doctor Bruce. ¿Cómo le ha ido? Bien, Juan, gracias. Me alegra. Doctor Bruce, una pregunta como del trabajador de a pie. ¿Usted siente que el ánimo de las compañías o el espíritu de las empresas que están participando en este programa es vacunar a todos sus colaboradores independientemente del tipo de vinculación que tengan? Es decir, quieren vacunar tanto a la nómina como a los contratistas. ¿Y cuál es el procedimiento de un empleado de una empresa que quiera hacerlo, que quiera vacunarse? Dependerá de los departamentos de recursos humanos escogerlos. Digamos, la edad, se sabe que en este momento el Plan Nacional de Vacunación está en 45 años hacia arriba. Las edades que van a vacunar las empresas, infiero, son de 18 años a 40. ¿O cómo es ese criterio? Si va a haber priorización similar si van a empezar, por ejemplo, por los de 40 hacia abajo, o cuál va a ser esa priorización, si la va a haber. Ya, un momento, por favor. Ya responde el doctor McMaster, que estamos habilitando otro computador. Un segundo, por favor. Ok. Pero no alcanzó a escuchar la pregunta. Aló, Juan Armando. Sí, señor, Sí, aquí estoy. Sí, yo creo que oí toda la pregunta, no sé, y si se me corta algo, yo con mucho gusto perdón, si me falta algo, con mucho gusto lo respondo.
Pero hay que decir que la reglamentación que hizo el gobierno nacional es que las empresas que entran en esta modalidad son empresas que vacunan a la totalidad de sus trabajadores pues no vacunados. Por supuesto, será voluntario de parte del trabajador recibir o no recibir la vacuna. Hay empresas que tienen algunas modalidades de contrato donde eventualmente se pueden también ampliar, como algunos colaboradores o trabajadores indirectos o por contrato, inclusive pueden hasta mirar tema de proveedores, eso dependerá de cada una de las compañías. Lo que yo sí le diría es que lo que tenemos en este momento es un proceso con una voluntad muy amplia por parte de las empresas en términos de poder cubrir el máximo número de, por supuesto, los trabajadores, sin duda sí, pero el máximo número de personas relacionadas con la operación de la empresa. Eso es lo que nosotros hemos observado hasta ahora y de hecho permanentemente lo que tenemos son preguntas en ese sentido, preguntas en donde nos dice, ¿será que puedo ampliar la cobertura a empresas, a personas que no sean directamente empleados bajo la forma tradicional de empleo, sino que eventualmente haya, por ejemplo, contratistas o haya personas que estén trabajando dentro de la organización, de manera que lo que hemos visto es justamente eso. Hay que decir que la norma que el gobierno produjo es una norma que le dice a las empresas que lo tienen que hacer de forma gratuita y que tienen que ofrecérselo a la totalidad de sus trabajadores. Muy bien, continuamos con perdón, Lady Juan. Ruiz de Cable Noticias. Perdón, Juan, perdón un segundito. Perdón. Juan. Doctor, sí, es que la última parte iba enfocada así. Van a empezar primero con los de 40. O sea, eso va a ser simultáneo como lo está haciendo el gobierno, es decir, porque se sabe que ahorita estamos en 45, ¿no? Entonces, seguramente cuando empiecen ustedes, ¿cómo van a empezar? ¿De 45 para abajo? ¿Cómo va a ser? No, la reglamentación, Juan Armando, la reglamentación le permite a las compañías hacer una cobertura realmente a la totalidad de sus trabajadores y casi que sin orden. Y eso en realidad va a terminar siendo casi que inocuo en todo caso, porque las campañas de vacunación empresa por empresa van a durar muy poco. Seguramente va a durar una campaña de vacunación en una empresa va a durar un solo día. De manera que lo que va a haber es una cobertura de la totalidad de los trabajadores. Lo cual además es una muy buena noticia porque es la única forma de que un conglomerado, un colectivo realmente logre buscar la inmunidad y es si todos tienen la cobertura. Tenemos la gran pregunta de si los trabajadores van a querer ellos todos ser vacunados. Sabemos que hay que hacer una campaña pedagógica muy importante para aquellos que tengan dudas de mostrar el beneficio que tienen, no solamente sobre ellos, sino sobre la totalidad de la sociedad y la totalidad de su colectivo o de su comunidad. Muy bien, continuamos Gracias. con Lady Ruiz de Cable Noticias. Sí, en todo caso lo tienen que hacer IPS, lo tienen que hacer personas autorizadas del sector salud. O sea, las compañías no pueden montar, por ejemplo, a su área de recursos humanos con un par de médicos y enfermeras y decir vamos a vacunar. Eso no va a ser así, se va a hacer y esto fue una reglamentación también muy fuerte, la fue propuesta también de parte nuestra a través de las entidades autorizadas para hacerlo. Seguramente lo más lógico es que las personas se acerquen, como hemos tenido que hacer todos, se acerquen a los puntos de vacunación que se dispongan, que será lo más sencillo. Seguramente habrá algunas empresas con un volumen suficiente de trabajadores donde se amerite que la IPS o la caja de compensación desplace a esa compañía grupos de vacunadores y haga una jornada, por ejemplo, de 1 o 2 días. Estará por verlo, seguramente será un modelo mixto. Hay algunas preguntas también, por ejemplo, de algunos trabajadores que no estén ubicados como en grandes centros poblados y tiene que haber un acuerdo entre las cajas de compensación, por ejemplo, y las compañías para poder llevarlos a ese sitio, pero ese es trabajo que se está haciendo casi que individualmente, empresa por empresa y colectivo por colectivo. Muy bien, vamos a la última pregunta aquí de los que han alzado la mano. 2 preguntas más que tenemos. Luis, entiendo que es Luis el de La Cariñosa, por favor nos confirma. Vamos con usted primero y luego María Camila Suárez de W. Y después vamos con las preguntas del chat. Adelante, Luis. Doctor Bruce, buenas tardes.
Quería preguntarle dos cositas rápidas. En el cronograma que ustedes han diseñado, ¿cuántas vacunas tienen proyectado definitivamente comprar? Es decir, ustedes dicen que en una hora recolectaron 100.000 millones de pesos, es decir, que fácilmente en 1 o 2 días podrían recaudar 1 billón de pesos. ¿Cuántas vacunas van a comprar efectivamente los empresarios? Adicional a eso, presidente, el tema de los familiares. Si ustedes vacunan al trabajador y no a los familiares, ¿en qué momento se tiene proyectado adelantar este proceso en el caso del núcleo familiar del trabajador? Hola Luis Enrique, yo le diría varias cosas. Lo que le diría es, no se trata, digamos, de que tengamos 100.000 millones de pesos por cada hora. Lo que se trataba era de actuar muy rápidamente sobre una meta que tenemos de 185.000 millones de pesos que va andando muy rápido y que va teniendo muy buenos resultados. La meta que tenemos hasta ahora es de los 185.000 para la compra del biológico y la traída del biológico para poder tenerlo ya en Colombia, como mencionábamos ahorita, de aquí al lunes. Ahora, recuerde usted que este es un proyecto y una iniciativa que complementa el Plan Nacional de Vacunación, y así ha sido diseñado. Nosotros no esperamos reemplazar el Plan Nacional de Vacunación, a pesar de que todas las personas que vamos a vacunar estarían incluidas en algún momento dentro del Plan Nacional de Vacunación, y seguramente vamos a poder quitarlo, que es una de las ventajas grandes de esta iniciativa, porque le va a quitar presión al gobierno nacional, y el gobierno nacional va a poder utilizar vacunas, o va a poder utilizar capacidades para poder entrar en otras etapas o con otras poblaciones. Si bien eso es cierto, también es cierto que de alguna forma todavía no tenemos ni los recursos, ni hemos logrado conseguir biológicos para poder atender a los familiares. Los familiares, ojalá lo podamos hacer, no nos queremos comprometer por ahora hasta que no sepamos realmente si se logra o no se logra. Los familiares también han venido, recuerde usted, han venido siendo atendidos por el Plan Nacional de Vacunación, especialmente las personas mayores, o las personas con comorbilidades, o las personas que están durante las diferentes etapas y las diferentes fases. Entonces, si bien es cierto que hemos expresado la intención de querer hacerlo, no tenemos todavía tampoco ni siquiera reglamentación o norma que nos permita hacerlo. Eso también habría que decirlo, porque no la tenemos. Pero sí tenemos, digamos, eventualmente la intención, y yo me imagino que eventualmente podamos hacer algo en ese sentido, Luis. Gracias a Luis Enrique Hurtado de Caracol, que lo confundimos. Sigue María Camila Suárez y se prepara Carlos Rodríguez, por favor. Sí, doctor McMaster, hola. Teniendo en cuenta lo que usted nos estaba mencionando ahorita, me queda la duda de cuál es el criterio bajo el cual se les están entregando vacunas a las empresas. Es decir, ¿es por el número de empleados que tienen, o cada empresa les dijo yo necesito tantas vacunas, y digamos que ya es autonomía de cada compañía ver qué hace con esas vacunas, ¿sí? Las empresas, Maracela, las empresas entienden que el ministerio sacó una reglamentación que dice que si usted va a ofrecer el plan de vacunación, debe ofrecerlo para la totalidad de sus empleados no vacunados. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en este instante, y es como se han recogido los recursos, repito, fue un proceso en el cual le pedimos a cada compañía que nos dijera cuántas personas iba a vacunar de acuerdo con los datos que ellos tienen. Eso es una responsabilidad de las empresas. Nos lo envían y fondean la cuenta de la fiducia de acuerdo con esa demanda. Entonces, realmente el criterio es lo que las empresas vayan a aportar al proyecto, y dicen: yo quiero aportar la vacunación de mis 3.000 empleados, de mis 40 empleados, de mis 150 empleados. Cada empresa va tomando esa decisión y nos fue dando la información. Repito, hace unas 3 semanas se dio esto, y luego adicionalmente se nos presenta el momento, digamos, de la verdad, que fue el momento del día de hoy, que es el momento en el cual además fondean la cuenta con las necesidades, con los recursos, perdón, necesarios para poder vacunar. Y es un poco la forma como se ha hecho. Carlos Rodríguez de la República, por favor, quienes ya hicieron su pregunta van bajando la mano. Gracias. Buenos días, presidente. Quería preguntarle si ustedes en el reglamento, las guías que están tomando como referencia, tienen previsto qué pasa si un empleado renuncia o deja la compañía con la primera dosis aplicada, si la empresa queda obligada a aplicarle la segunda dosis, así ya no labore ahí en el sitio, o si esa segunda dosis pasa a ser responsabilidad del gobierno.
Carlos, muy interesante la pregunta porque se nos van a presentar muchos casos de muchos estilos. Por ejemplo, también habrá los casos de qué pasará con las vacunas de las personas que no se quieren vacunar, etcétera, etcétera. Yo diría, sin que eso esté escrito en ningún reglamento, que al final quien tome la primera vacuna seguramente tiene que tomar la segunda vacuna y nosotros le pediríamos a las compañías, a las empresas que cumplieran con el esquema completo de vacunación. Eso sería lo que nosotros haríamos. Es una buena pregunta y son el tipo de cosas que tenemos que, o del tipo de casos que tenemos que ir previendo en la medida en que se van a ir presentando. Habrá muchos casos, yo creo que la casuística será inmensa de aquí en adelante. Pero gracias por la pregunta, Carlos. Gracias, Carlos. Vamos a empezar a leer las preguntas del chat. Gustavo Zavala, de Antioquia, él nos dice, ¿las empresas tomarán alguna decisión sobre los empleados que no se quieran vacunar? No, en Colombia no se puede hacer eso. Además, quien no se quiera vacunar, pues tiene el derecho a no hacerlo. Nosotros más bien lo que creemos que tiene que haber, y no solamente desde el punto de vista de las empresas. Recuerden ustedes que las empresas no están haciendo esto por obligación, lo están haciendo voluntariamente y lo están haciendo como una decisión de apoyar el Plan Nacional de Vacunación para lograr inmunizar lo antes posible al mayor número de personas en Colombia. Pero las personas en Colombia pueden tomar la decisión de no vacunarse como lo pueden hacer en cualquier otro lugar del mundo. Por eso la pedagogía será tan importante. Será muy importante que se entienda que no solamente hay un gran efecto en términos de el riesgo que se está corriendo individualmente, sino seguramente también en términos del riesgo que se está corriendo en forma colectiva. Les quiero contar que el último dato que nos da la fiducia a estas alturas es de 105.000 millones de pesos, lo que nos pone ya en 56.5% de la meta que nos habíamos puesto. Siguiente pregunta. ¿Las empresas de los medios de comunicación están incluidas en este proceso de vacunación? Bueno, las empresas de los medios de comunicación que hayan presentado su solicitud están, por supuesto, incluidas. Esto era para todas las empresas y cada empresa tomaba su decisión y podía hacerlo pues, en forma voluntaria. De manera que sabemos y tenemos un listado donde hay varias empresas que sí están incluidas. Sí. Laura Lesmes de Portafolio. ¿Cuál va a ser la primera empresa que va a vacunar y cómo se hará la distribución en el caso de los familiares? No, repito, los familiares no están incluidos en este grupo, no está incluido tampoco dentro de la norma que nos dio el ministerio, y la primera empresa pues no lo sabemos, tenemos que en este momento que esperar a que lleguen las vacunas y más que una empresa, lo que vamos a tener seguramente van a ser IPS con procesos de agendamiento en donde llegarán las personas y pues serán seguramente beneficiarias del plan de vacunación. De manera que en esto no hay una prioridad por empresas ni mucho menos. Roberto Casas del Heraldo. ¿Cuántas empresas en concreto pertenecen a la costa Caribe y cuántas de Barranquilla? No tengo ese dato, Roberto. Te tendría que sacar el dato más exactamente, pero digamos que no lo tengo en este momento a disposición. No lo conozco y podemos ir puliendo luego esa base de datos. Entenderán ustedes que este ha sido un proyecto gigantesco en donde ha habido una inmensa logística. Tengo algún feedback aquí, donde ha habido una inmensa logística. Hay muchas cosas que van a ser interesantes cuando las analicemos en términos regionales, en términos etarios, en términos sectoriales. Esos datos todavía no los tenemos. Por ahora nos hemos concentrado en montar la estructura del proyecto. Muy bien, hay otras preguntas en relación con los departamentos, así que pues vamos a saltar esas, sí, y seguimos con la siguiente. Dice Olga Lucía Muñoz, Andy manifestó preocupación porque la mayoría de la población económicamente activa sería vacunada en etapa 5, la etapa final que es muy atrás. ¿Qué respuesta ha dado el gobierno a esta preocupación? ¿Y la mayoría de empleados son de pymes? ¿Se piensa apoyar el proceso en pymes desde Andy? No, aquí hay empresas de todos los tamaños. Como leí, además, hay una gran cantidad de gremios que participaron, incluyendo a Copis. La ANDI también tiene pymes. Y yo creo que prácticamente todos los sectores, FENALCO debe tener muchísimas pymes también, o
o Camacol, de manera que estoy seguro que hay una gran cantidad de pymes. Yo diría que nosotros en esto lo que tenemos es un compromiso de hacerlo lo más amplio posible. Les repito, el dato que nosotros teníamos, que es el dato de las más de 5.900 empresas que leíamos ahorita que expresaron su interés, 650, alrededor de 650 eran empresas ANDI, de manera que el resto son de todos los otros sectores y en todas las otras actividades. Ahí va a haber oportunidad para una gran cantidad de sectores de poder ser parte de este proyecto, ya que ya pues, lo están siendo. Muy bien. Las demás preguntas se han ido respondiendo a lo largo de la rueda de prensa. De todas formas, si hay alguien quiere hacer una contrapregunta, por favor, alza la mano. Tenemos a Laura Rodríguez de RCN. Por favor, Laura, haces la pregunta. Doc, muy buenas tardes, presidente, y también a la doctora Vesga. Bueno, la pregunta que tengo es relacionada pues con el interés que tiene el sector privado de comprar más vacunas o de que poder vacunar a más personas. Inicialmente se tienen pues digamos como pensado, bueno, van a llegar 2,5 millones de vacunas. ¿Ya se tiene algún acercamiento con el gobierno o se ha hablado con el gobierno para que pues próximamente o temporalmente o en las siguientes semanas se pueda ampliar ese número de personas a vacunar? Sí, pero no solamente eso, Laura, sino que adicionalmente hay otras iniciativas que nosotros estamos apoyando que también van a lograr eso. De manera que yo lo que creo es que vamos a tener a una buena cantidad de iniciativas de empresarios haciendo esfuerzos importantes por lograr cubrir más personas. Me faltó por responder también algo ahorita en el sentido de que estábamos hablando de la etapa 4 y alguien habló de la etapa 4 y la etapa 5. Yo diría, me preguntaron que si el gobierno ha respondido a esto. Yo diría que esta es la respuesta más vehemente. El gobierno realmente lo que terminó haciendo fue generando un esquema que permite que la vacunación arranque en forma prácticamente inmediata ya en este instante para las empresas. Para las empresas que son parte de este proyecto hoy en día. De manera que yo diría que esta es una respuesta muy concreta, una respuesta muy importante, muy concreta, para la que para nosotros termina siendo pues satisfactoria y que nos genera tranquilidad y que ojalá podamos con esto también generarle tranquilidad pues a los empleados que además han estado atentos al tema y han estado asistiendo y trabajando y es muy importante para la reactivación económica. Bien, Daniela Morales, tengo entendido, Daniela de Caracol Televisión, haz tu pregunta, por favor. Daniela Morales de la República, qué pena contigo. Sí, ¿quién reportará el número de vacunados diarios? ¿Lo hará la ANDI, algún gremio en especial desde el empresariado o se encargará el Ministerio de Salud? Sí, no, lo tienen que hacer las IPS, que son al final los operadores, que son los operadores del sector salud, y ellos dirán cuánto han hecho y cada una de las IPS nos dará ese dato. Muy bien, yo creo que vamos cerrando, no tenemos más preguntas. Si alguien tiene algo de último momento, alza la mano, por favor. Camila Navarro, y para ir cerrando la rueda de prensa. Muchas gracias. Camila, tienes la palabra. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. La pregunta es sobre cómo va a funcionar el cruce de datos con los empleados que están incluidos en este plan de vacunación. Ustedes les van a pasar los datos a las IPS, a las EPS, habrán puntos determinados para la vacunación. ¿Cómo va a ser en efectos prácticos ese proceso? Sí, va a ser justamente como lo estás diciendo, las IPS van a tener toda esa información y las IPS y las compañías tendrán que aportar en todo el tema de agendamiento la información exacta de los empleados para que sean contactados y los mismos pues y con esto puedan ir aquí a los puestos de vacunación. De manera que yo diría que es bastante parecido a lo que ha venido sucediendo con el Plan Nacional de Vacunación. Colombia ya ha caminado un camino en este sentido. Para nosotros es muy importante los datos sí que nos estén entregando las compañías hoy por hoy para poder iniciar los planes, para poder pasárselo a nuestra vez a las IPS, para que las IPS hagan el proceso de agendamiento. Bien, tenemos una última pregunta de Sebastián Londoño de Semana. Adelante, Sebastián. Sebastián, ¿tiene la palabra? ¿Qué hago yo directamente?
Sebastián no puede hacer la pregunta por el micrófono, pero pregunta concretamente, entonces, ¿cuándo empezaría la vacunación? Si realmente podría empezar la otra semana o en qué días aproximadamente. Sí, habíamos dicho que la meta que tenemos en este momento, y ojalá la podamos cumplir, es la meta de en la segunda mitad de la semana entrante iniciar la vacunación. Y eso es un poco lo que a eso es lo que le estamos en este momento apuntando. Esperemos que se logre. Yo creo que se va a poder lograr con este despacho que se hace el día de hoy de las primeras 400.000 vacunas. Bien. Nicolás Telles, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es como para aclarar, como usted lo ha dicho, los sistemas de vacunación serán muy parecidos al del gobierno nacional, pero una de las condiciones del gobierno nacional es que no compita. Las IPS, de hecho, pues serán las que van a contactar a los empleados. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia, como para precisar, cuál es la diferencia que va a hacer que no compita con el sistema nacional? Sí, básicamente nosotros le hemos pedido a las IPS con las cuales estamos haciendo los acuerdos en este momento que amplíen las capacidades y que tengan personas distintas, seguramente lugares diferentes o espacios diferentes a los espacios que se están trabajando en el Plan Nacional de Vacunación hoy en día, para que efectivamente no compitan. Entonces lo que se han hecho son acuerdos, acuerdos distintos a los del gobierno, donde se les pide que hagan, que dispongan de esas capacidades adicionales. Entonces, si en un sitio, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cualquiera, si en un sitio había 30 vacunadores para el Plan Nacional de Vacunación y hay una IPS que lo está haciendo, entonces la IPS está diciendo, bueno, voy a poner un número X de vacunadores adicionales que se van a dedicar exclusivamente al tema de la vacunación que me ha sido contratada en este momento, que en este caso es la vacunación de empresas por la vacunación, que es este proyecto del cual estamos hablando hoy en día. Bien, Juan Carlos Bernal, tenemos esta última pregunta, Juan Carlos Bernal de RTBC. Sí, presidente, quisiera saber hasta cuándo se irán recibiendo solicitudes de las empresas para poder comprar las vacunas, ¿hasta cuándo tendrán a ver esta línea? No, realmente ese proceso fue un proceso que se hizo hace 3 semanas y como explicaba hace un rato, cuando se hizo ya se generó una sobredemanda en términos de las vacunas que habíamos podido identificar, o que habíamos podido negociar de las 2.500.000 vacunas que teníamos. De manera que en este momento no se están tomando nuevas demandas. Si lográramos tener nuevos lotes o si lográramos tener otras farmacéuticas u otro grupo importante de vacunas, lo que haremos será abrir un proceso adicional. Pero en este momento se cerró hace 3 semanas realmente, de manera que... ¿Y cómo se cerró? Se cerró básicamente con los primeros que hicieron las solicitudes y que fueron presentando los papeles y fueron cumpliendo con los requisitos. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias a todos por atender. ¿Sí? Sí, señor. No, te agradezco. Ok. Agradecerles a todos, digamos, que nos hayan acompañado ahorita. Les estaremos contando a lo largo de estos días cómo van dando el proceso. Les estaremos contando y dando información. Yo creo que es un proceso, es un motivo de optimismo en el sentido de que vamos a tener unas capacidades adicionales de vacunación y vamos a tener la posibilidad de poder llegarle a personas que estaban quizá muy atrás en el Plan Nacional de Vacunación y traerlos adelantar en este momento su esquema de inmunización. De manera que, además, pues agradecerle a todas las empresas que han hecho este aporte tan importante, tan significativo, que es sin duda alguna probablemente el aporte más generoso que hayamos nosotros podido ver en los últimos años en forma tan expedita y en forma tan diría yo, tan amplia y con tanta cobertura, de manera que agradecerle a todas las empresas que son parte de esto, que repito, son más de 5.000 empresas, ya les iremos contando cuáles son las empresas, cómo lo van haciendo y por supuesto le iremos haciendo los reconocimientos a cada una de ellas por esta gestión que están adelantando y por esta decisión que han tomado. Muchas gracias a todos, de verdad que estaremos muy pendientes de ustedes y estaremos en la medida de lo posible teniendo este tipo de encuentros durante estos días. Muy bien, nuevamente muchas gracias. Buena tarde. Gracias.